Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 8 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información, porque otra vez simplemente siguen haciendo montón. Todos estos impresentables en esta mesa con Azucena Oresti quisieron dejar mal parado a Israel Zamora, representante por parte de Morena. Apareció el triple cobarde de Álvarez y Casa, Rubén Moreira y obviamente Azucena Oresti, 3 contra 1. Pero otra vez quisiendo dar a entender una idea de la que ya nadie se la cree. Por eso es que se planta Israel Zamora y vuelve a callar a estos 3, porque hay que decirlo, son 3, y lo hemos visto. Una reforma a la que ya no hay manera de que la puedan bajar y siguen creando esta narrativa. Lo volvimos a repetir video tras video. Esta oposición, durante estos 6 años que se vienen, se van a dedicar a denostar, a hacer polarización. Y miren, la misma línea que utilizaron en la gestión de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, la misma que van a seguir utilizando con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿saben qué? Dan pena. Dan muchísima pena. Así es como se encendió esta mesa. Y vean ustedes de qué manera los vuelven a callar. Sobre todo a Rubén Moreira. Qué cinismo el de ustedes, ¿verdad? Teniendo a su esposa como plurinominal, al igual que Alito, y dirigiendo todavía a ese PRI. Pero bueno, al menos esas sí son buenas noticias. Ojalá que lo terminen de extinguir. Vean ustedes cómo se llevó a cabo este debate. Nosotros estamos hablando de esta reforma al Poder Judicial que ya fue publicada, que la presidenta dice va porque va, independientemente de las suspensiones otorgadas por varios jueces. Emilio. Es una falsedad que el pueblo de México le haya dado el permiso a Morena para modificar la Constitución. No solo porque eso no es así, pero lo que denota son 2 cosas muy peligrosas. Que quien hoy gobierna no tenga el entendimiento de saber que no representa lo que dicen que representan. No representan más que el 54%. Y eso debería ser una medida en congruencia con su historia y el ejercicio ético del poder para entonces construir acuerdos. Pero creen, en su entendimiento de la vida, por agandalle, que tienen el 75% y que pueden hacer lo que se les pegue la gana. Segunda implicación. El problema de esto es que no tienen un límite para entender que cuando hay diferencias se tienen que usar las reglas de las diferencias. Y hay reglas de interpretación, de división de poderes, pero como Morena no acepta límite alguno, lo que están haciendo es una ruta profundamente autoritaria. Y pueden entonces, bajo la interpretación de que no hay quien revise, hacer lo que se les pegue la gana. Ponía Rubén el ejemplo, acabar con los estados de la República. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no poner la pena de muerte? Ya te sonó la campanita. Hay un criterio de interpretación. Lo que denota más bien es el desprecio que le tienen al pueblo. Para ellos no existe el pueblo. Por eso dicen lo que dice Emilio, ¿no? Entonces, que el pueblo está a favor de la pena de muerte. No, yo me refiero a lo que decía Emilio respecto de que el pueblo no le dio la mayoría a Morena. Por supuesto que sí, pero ellos lo desconocen. Mira, yo lo que quiero decir es, ¿qué criterio tiene la Corte? ¿Qué piensa o qué pensaba Javier Lainez o Alberto Pérez Dayán? ¿Qué pensaban en el 2022 cuando esto se sometió a su consideración? Que ellos, hay una jurisprudencia que invito al público que la vea, bájenla al PDF, nada más le ponen jurisprudencia 02-2022 y ahí dijeron que las reformas, adiciones a la Constitución son inapelables, no se pueden ventilar a través de la vía del amparo. Estos ministros que ahora dicen que sí se puede, a través de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es una ley que está por debajo de la Constitución, pretenden asumir una facultad que no tienen. A ver, Rubén. Rápido. Morena siempre nos va a tratar de llevar a ese tipo de narrativas de descalificación, de polarización, porque también les urge que todos volteemos a otra parte y no a la realidad que está sucediendo en esta nación. Lo de ayer en Guerrero
es tremendo, y no vemos que le dediquen el tiempo ni en la mañanera ni en ningún otro espacio para solventar los problemas que vive la nación. Segundo, insisto, esto no va a arreglar la justicia, esto va a enredar la justicia. Necesitamos más jueces, necesitamos jueces mejor preparados. Esto no va por ahí. Segundo, construye narrativas como la de vamos a elegir los jueces. Eso es falso, eso es totalmente falso. Primero porque en todo caso se selecciona de listas que van a salir desde el poder. Y última parte, yo insisto. ¿Vamos a seleccionar jueces que ya seleccionó Morena? Sí, claro. ¿Eso claro. así es? Así es. No, discúlpame, no, mentira, aquí no mentimos. Los poderes. Discúlpame, aquí no mentimos. Eso es. No, tú tranquilo. O sea, es que si se robaron el voto del pueblo, que no se quieran robar acá las cosas. Mira, esto no soluciona los problemas de la nación. Y segundo, la Corte tiene la facultad para interpretar la Constitución, interpretar las normas que nosotros dictemos, porque yo pongo sobre la mesa de nueva cuenta, con esa mayoría ilegítima podrían hacer cualquier cosa Sí. que no les dio la población. El constituyente permanente no es el constituyente originario, es muy distinto las cosas. Ahora, Y este tema, perdón, ahí termino, ese tema se trató en 1917, el diputado Paulino Machorro Narváez lo trató y se votó, y en muchos estados se votó, y se dijo claramente, el diputado responde al pueblo, el juez responde a la justicia. Sí, y el juez debe de obedecer la Constitución. No hay un artículo constitucional que le permita a los ministros analizar o tener un control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, ¿la última palabra la tendría el Congreso? El Congreso, claro, eso esta jurisprudencia que te digo, el propio ministro Lainez, el propio ministro Aguilar votaron a favor de esto, de que él incluso dice en ese criterio. Déjame hacer, te tengo tu tiempo. ¿Por qué cuando eran oposición sí pedían que la Corte lo hiciera? Se hacían análisis y se pedían análisis a las reformas constitucionales. Dime si los aceptaron. Pero si los piden es que lo reconocían, ¿no? Estoy diciendo que este criterio es del 2022 Ahora, obligatorio. Morena solicitaba estas revisiones, ¿se concedían? Claro que se revisaban, incluso había votaciones. O sea, a ver, lo que no puede pasar en una democracia es que tú no tengas un mínimo de congruencia en la gobernabilidad. Y lo que no puede pasar es que no obedezcan las reglas. El público puede entrar a internet, jurisprudencia 02/2022, y les va a aparecer. Y ahí van a ver que dice, este criterio es obligatorio a partir del 21 de febrero del 2022. Y es obligatorio para todos los juzgadores, incluyendo, por supuesto, para los ministros. Es de la segunda sala de la Suprema Corte. En criterio es que los que tienen la facultad para controlar a la Constitución a nivel constitucional, valga la redundancia, en reformas o adiciones a esta Constitución, es el propio Poder Legislativo y las legislaturas locales. A ver, Rubén. A ver, esta es una visión arcaica también de las cosas. Sí, porque pongamos un poquito cargadita, por decirlo menos. Pero pongamos en la mesa lo que yo he dicho varias veces. Entonces, con esa mayoría ficticia, a mi juicio, producto de un fraude, a mi juicio, pueden deshacer el Estado federal, pueden aprobar la pena de muerte, pueden quitar el artículo 1 de la Constitución, que nos da enormes derechos a todas y a todos. ¿Pueden hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el control? ¿Qué control hay? ¿Qué obstáculos? ¿Lo puedes hacer los que yo decía, los obstáculos para que eso no suceda. Los obstáculos que constitucionalmente están previstos para que eso no suceda son las legislaturas locales y las 2/3 partes del Congreso. Valga la redundancia. Tengamos una discusión honesta. Sí. Tengamos una discusión honesta. ¿Tú crees que eso va a promover? A ver, si es honesto, ¿tú crees que vamos a promover la pena de muerte? Pueden quitar los estados. Pueden quitar, por ejemplo, la reforma fiscal. Todavía concentrar más poder a la federación. Quitarle los recursos, porque como hicieron, y no es una hipótesis, le quitaron recursos de seguridad a los estados y municipios. Cuando sucede eso, a lo mejor sería motivo de discusión en esta mesa. Eso estás hablando de cosas que hipótesis que no son reales. El tema de seguridad ya pasó. Hablemos de lo que está ocurriendo. Israel, porque esto es importante, porque lo que estamos discutiendo es cuál es el límite. Vamos a pedirle al público que lea. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas, que lea, que lea, voy a ese punto, que lea del artículo 11, fracción
17, que es en la que se está basando, según esto, la Suprema Corte para decir que tiene facultades para hacer una lo que control constitucional a las reformas, es la ley orgánica. Como tú no estás de acuerdo, entonces tú le dices a la Corte cómo debe ser su chamba. Claro, estamos diciendo a la Corte que actúe conforme a la ley. En caso de diferencia, la diferencia, estoy dando los artículos en los que se debe de basar la... Tú y yo podemos tener una diferencia. A ver. Pero la democracia también son reglas. Y lo que dice la Corte, lo que dice la Suprema Corte, lo que dice la Constitución es que es la última instancia. No tu opinión, no la de Sheinbaum. Según la interpretación. Según la interpretación, no puede, según el artículo, él ya no puede hacer un control constitucional de las reformas. No tiene problema. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la discusión de la semana pasada del jueves? Que es un criterio que los magistrados que se dicen peritos y los jueces, Azucena, le consultan porque no saben qué hacer. Pues no que muy peritos. Pero entonces le dicen, termino la idea. Y entonces le dicen a los ministros, oigan, díganos porque no sabemos, somos ignorantes. Y entonces, no dicen claro eso, que no dicen por eso va a la consulta. ¿Cómo va a decir eso? Si supieran, entonces hay diferencia de criterios, Israel, cálmate un poco. Sí, tranquilo. Este no es un proceso democrático. Para empezar, empezó por robarse un número de curules que no tenían. Creo que la mayoría tiene que asumir la responsabilidad de gobernar un país de 130 millones de personas, no uno bananero. O sea, cualquier democracia seria llega también hasta buscar los consensos. Acá no los tiene. Pero además está generando una narrativa que se dio en los años 30 en un país donde alguien dijo que llegó con el 90% de los votos, se apropió del Congreso, cambió las leyes, hizo un tribunal del pueblo, como los de ustedes, se llamaba Adolfo Hitler. Déjenme regresar con ustedes. Nos habíamos quedado pendientes contigo, Rubén, que no te dejamos terminar la idea respecto a las atribuciones que tiene o no el Congreso, la Suprema Corte sobre la Constitución. La pregunta es, ¿una mayoría ficticia puede cambiar el sentido profundo de la Constitución? Yo digo que no. Pues puede, técnicamente puede, porque tiene los votos, sí, ¿no? Pero yo digo que no, porque y eso se lo puede impedir el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque no tiene la legitimidad del constituyente originario, lo he dicho varias veces. O sea, ellos no vienen de una revolución, ellos no vienen de una elección de Congreso Constituyente, ellos vienen de una elección, por cierto, plagada de muchas irregularidades. Y vuelvo a poner sobre la mesa, vamos hacia allá, porque todos los días vemos algo que avanza hacia una dictadura, y eso es evidente. O sea, ¿crees que en algún momento van a tomar una decisión? Claro, como cuando se sientan perdidos y las fechas son reelección, ¿en qué piensas? Ahorita la reacción de que la Corte revise la están traduciendo en lectura de golpe de Estado, juicios políticos y amenaza. La sola decisión de revisión, si eso no es una reacción profundamente autoritaria, ¿qué es? El problema es entonces, lo que estamos viendo con este gobierno, uno, no tiene ninguna contradicción y automenciona ni siquiera su historia y a sus propias causas cuando eran oposición. Dos, lo que estamos viendo es una lógica de gobierno que aplasta cualquier diferencia. Tres, cualquier límite a sus decisiones debe ser destruido. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro, no es cierto que el pueblo de México les haya dado la votación para modificar la Constitución. Eso fue un fraude. Así, nada más digámoslo así. Y cinco, con independencia de eso... O sea, ¿los votos no son genuinos? En la representación de la Cámara de Diputados, no. Y la segunda, hubo una elección de Estado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay un fraude estructural. Así está, Claudia Sheinbaum gobierna, así está la cosa. Hay reglas. Y lo sorprendente es que no respeten las reglas. Y las reglas se están respetando. Lo que nosotros decimos es, porque diga la ministra, pregúntenle, ministra, ¿con base en qué artículo constitucional usted considera que puede someter a control constitucional una reforma a la propia Carta Magna? No lo va a decir porque no existe, no hay antecedentes, no hay un solo antecedente que se haya hecho. Pero bueno, ¿qué sí está pasando? Pues que el asunto fue turnado a un ministro que se prestó a darle entrada al asunto. Ese ministro que también prestó su casa, por cierto, el 12 de diciembre para realizar una cena en donde se reunió la ministra Norma Piña, la presidenta, y también se reunió
El ministro que está conociendo de que tuvo la ponencia la semana pasada es el ministro González Alcántara Carrancá, y por ustedes, por cierto. Probablemente cuando se reunieron en esa casa se reunieron en esa casa precisamente con el presidente del PRI, Alito Moreno, y ahí se cocinó, ya lo reconocieron, es público que ya se reconoció. Imagínense, se cocinó ahí, en esa cena se cocinó lo que estamos viendo WhatsApp que se dieron a conocer, ¿no? Eso parece. Oye, eso parece. Claro, déjenme preguntarle. Al pueblo de México sabe que en esa cena se cocinó lo que estamos viviendo hoy. Un golpe de se dieron a estado. conocer en los WhatsApps y se aceptó por parte de Alejandro la reunión. Pero vamos de nueva cuenta al tema. El tema es muy sencillo. ¿Se puede destruir la Constitución? Yo digo que nadie lo está haciendo. Sí lo están haciendo. A ver, ahora este caso es muy particular porque... Pero además, déjame te digo para terminar. Pero todo este debate sirve para distraer la atención de lo que está sucediendo. Sí, justo vivimos en un narcoestado. Horrible lo que pasó ayer en Guerrero. A ver, no hay ahí una cosa extraordinaria. Ustedes son los que saben, por supuesto, que la Corte se defienda a sí misma respecto a una reforma que les puede afectar directamente. Pues imposible pensar que se vayan a echar la soga al cuello, ¿no? La Corte es medio no fin. Y puede o no gustarnos. Yo en infinidad de ocasiones no he estado de acuerdo con resoluciones de la Corte. Y me la trago porque es la regla del juego. Lo que no puede pasar es que ahora cambies para decir, no, la Corte no es la última instancia. ¿Ella misma sobre su propio destino? Sobre el destino y en la República. O sea, no puede ser que el abogado Zamora nos venga a decir que entonces ahora él le va a decir como a la Suprema Corte. Él puede decirlo. Claro que sí. Se lo dice, ¿no? Pero a final de diferencias, la Corte es la que pesa. Y lo que está pasando con los compañeros de Morena es que ni siquiera están dispuestos a aceptar la idea de que la Corte es la última instancia. Esa era la regla por excelencia, y por eso es tan importante que se entienda el mecanismo de división de poderes. Lo que dice Rubén es certero. ¿En qué sentido? Van por el mismo proceso de agandallarse el poder judicial, como se agandallaron el legislativo ilegítimamente. Bueno, pues ya pudieron ustedes escuchar argumentos que simplemente ya nos cansaron, sobre todo los de la oposición, de que tuvieron una mayoría artificial, que no la merecían y bla bla bla. Ya, por favor. Cada vez que escucho eso, la verdad da hasta vergüenza. Se alcanzó ese número porque son las reglas que estaban establecidas. Se alcanzó ese número porque obtuvieron un porcentaje que obtuvieron, la redundancia, de manera legal en las urnas. Y según aplicando esa formulita, fue que se llegó a ese porcentaje. Ya basta de quedar en ridículo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una oposición totalmente derrotada? Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.